Hola, bienvenidos a esta nueva edición de América Ahora. Soy Wang Xiaochuan, les saludo desde Beijing. En la próxima media hora cruzaremos la frontera entre Tijuana y Estados Unidos, un camino que recorren cada mañana cientos de estudiantes que tienen la ciudadanía estadounidense, pero que viven en esta ciudad del noreste de México con sus padres, ciudadanos mexicanos que han sido deportados de Estados Unidos. Les acompañaremos en su travesía y entrevistaremos también a sus padres y profesores para conocer cómo viven este día a día. Luego nos trasladaremos a Perú para saborear los matices de su bebida nacional, el pisco, un destilado de uvas con una larga tradición histórica y que cuenta cada vez con más adeptos en todo el mundo. No se pierdan ninguno de estos dos reportajes. Quédense con nosotros. Comienza América Ahora. Niños de Tijuana, México, asisten a escuelas de Estados Unidos. Brindis por la creciente industria del pisco. La mejor manera de evaluar el impacto de la política migratoria de Estados Unidos sobre los hijos de padres deportados es pasando un día con ellos. Esto de acuerdo con autoridades de bienestar infantil. Algunos de los niños nacidos en Estados Unidos que viven en México ahora cruzan diariamente la frontera hacia Estados Unidos para continuar con su educación. Algunos se despiertan a las 3 de la mañana para hacer la travesía, llevando sobre sus hombros no solamente sus mochilas llenas de útiles escolares, sino también sentimientos de confusión e inseguridad. Estas son sus historias. Tijuana, México, 5:16 de la mañana. Conocimos a un estudiante de preparatoria llamado Manuel. Tengo 17 años. Quien nació del otro lado de la frontera en California, Estados Unidos, pero ahora vive en Tijuana después de que sus padres fueran deportados. Manuel dice que a menudo se pregunta si es normal para un estudiante como él y muchos más en su misma situación pasar por lo que ellos pasan diariamente al cruzar hacia Estados Unidos para obtener educación. Por ejemplo, esta mañana en el lado mexicano, jóvenes estudiantes que se dirigen a la escuela en Estados Unidos pasan ante decenas de refugiados centroamericanos exhaustos durmiendo en el pavimento, miembros de una caravana en las noticias a quienes se les negó la entrada a Estados Unidos. Tras pasar frente a los refugiados, Manuel y otros estudiantes deberán hacer la larga caminata a lo largo del puente peatonal hacia el lado estadounidense. Un recorrido de 500 metros a través de una estructura de metal y vidrio que algunos llaman la jaula. Manuel dice que el proceso de caminar a través de ella es como de una película de ciencia ficción. Pequeñas figuras humanas cruzando hacia el otro lado. Cada mañana cientos de niños con ciudadanía estadounidense de padres nacidos en México que han sido deportados de Estados Unidos asisten a la escuela en Estados Unidos de esta manera. Las mañanas en Tijuana, dice Manuel, empiezan muy temprano. Pongo la alarma a las 4 menos 10 para poder despertarme y prepararme. 3:50 de la mañana. Sí, a las 4 me levanto y preparo mi mochila, mi ropa, me doy un baño y alrededor de las 5:15 salgo de casa. A Manuel y a otros estudiantes que viven en Tijuana se les permite entrar a Estados Unidos cada mañana porque son ciudadanos estadounidenses, aunque técnicamente no tienen permitido asistir a las escuelas de Estados Unidos porque no viven en ese distrito escolar. ¿Cuáles son sus políticas? ¿Es necesario vivir en el distrito? La política en la escuela es que supuestamente debes vivir aquí para poder ir a la escuela. Básicamente no saben que estoy cruzando diariamente. Por esa razón nos pidió que usáramos el nombre Manuel y no su nombre real. El cruce desde Tijuana comienza caminando hacia el puente peatonal. Hay demasiada gente. La mayoría de la gente que ves cruzando son adolescentes o jóvenes con mochilas a la espalda, que probablemente van a la escuela o a la universidad, y los demás son gente que va a trabajar. ¿Qué tan larga es la fila? Depende, hay días que es más corta y otros que es más larga. Hoy, por ejemplo, llega a la mitad del puente. Hacemos más o menos 1 hora o 1 hora y media de cola. ¿Vamos a esperar 1 hora y media? Pues depende, pero sí, si mis amigos están, puedo ir con ellos y cortar la fila. Conocimos a otros estudiantes de preparatoria esperando en la fila para entrar a Estados Unidos, como Víctor, su hermana María y su prima, Abigail.
Los tres nacieron en Estados Unidos y podrían vivir con familiares en Estados Unidos, pero prefieren vivir con sus padres que fueron deportados a Tijuana. ¿Por qué pasas por esto? Porque tenemos familiares del otro lado y obviamente queremos estar con ellos, como mi mamá, que fue deportada, y necesito cruzar la frontera para verla todos los días. Ella es mi hermana y esta es nuestra prima. Ellas nacieron en Estados Unidos, pero sus padres son mexicanos. También fueron deportados, así que sus dos padres están en México, pero mi papá está en Estados Unidos. Todos deberían tener el privilegio de asistir a la escuela. Incluso cuando es difícil debemos intentar ir a la escuela. La educación es el camino correcto. ¿Cómo describirías a todos estos chicos? Son mayormente adolescentes, estudiantes de preparatoria, incluso cruzan niños que van a la primaria. Mi sueño es ir a la universidad y hacer felices a mis padres. ¿Y estás dispuesto a vivir esto diariamente? Claro, para hacerlos felices y para demostrarles que voy a tener una educación y una familia. Entre los jóvenes estudiantes que salen de Tijuana esa mañana se encuentra Pablito, de 6 años de edad. Su madre es ciudadana de Estados Unidos, su padre es mexicano y se le ha negado la visa para mudarse a Estados Unidos. Me han negado la visa 3 veces, no me han dicho ninguna razón en específico, porque me han dicho que no. Ahorita él no pregunta mucho porque tal vez no tiene, no ha tenido esa separación tan larga. No, desde que él ha estado chico, siempre viene y siempre es la misma rutina. Entonces, siempre hemos mantenido la cuestión de yo estoy acá porque estoy trabajando, porque no puedo ir allá con tu mamá, pero algún día voy a ir cuando yo termine mi trabajo. Entonces, esa cuestión se ha mantenido así. Por lo mismo de que si le intentas explicar que es porque es una visa y que el consulado no te la da, ahorita no lo va a entender. Y el padre de Pablito dice que sus posibilidades de estar con su hijo en Estados Unidos son muy limitadas. Particularmente después de que el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, viajó a la frontera entre ambos países para advertirle a la gente que no entre a Estados Unidos ilegalmente. Sean advertidos, esta es una nueva era, es la era de Trump. Lo más importante para nosotros es enviar un mensaje al mundo, que la frontera no está abierta. Por favor, no vengan. Si deciden hacerlo, serán detenidos y deportados a la mayor brevedad. Una advertencia que la especialista en trauma infantil, la doctora Gloria Valdez, asegura está causando estrés entre los estudiantes que deben cruzar de Tijuana a Estados Unidos, ya que muchos temen que los agentes de inmigración los sigan en un esfuerzo por encontrar a sus padres y familiares indocumentados en Estados Unidos. Mira, déjame decirte que con la llegada del señor Trump a Estados Unidos, la incertidumbre hacia la familia migrante mixta en Estados Unidos ha incrementado. ¿Qué es la familia migrante mixta? Familias integradas por personas que no cuentan con documentos legales y formales para estar en Estados Unidos, con niños o niñas que nacieron en Estados Unidos. Esas familias viven en constante incertidumbre laboral, educativa, de salud. Lo que está haciendo el gobierno estadounidense, encabezado ahorita por el señor Trump, es fracturando a la familia latina en Estados Unidos. Muchos niños nacidos en Estados Unidos con padres deportados se encuentran aquí en San Isidro, California, al sur de San Diego, uno de los mayores cruces fronterizos en el mundo, para estar más cerca de un padre o madre que ha sido deportado tan solo del otro lado del muro fronterizo. Una gran cantidad de los residentes de San Isidro son hispanos, y muchos han vivido o conocen a alguien que ha tenido que pasar por lo que los estudiantes están pasando. Los niños reciben bastante apoyo en las escuelas a las que asisten, como en la primaria Willow Elementary, que se encuentra a menos de 2 kilómetros de Tijuana, del otro lado de la frontera. Buenos días, cariño. Buenos días, pequeño. Good morning, beautiful. Los pequeños estudiantes reciben un apoyo de los maestros, como de la maestra de quinto grado Nancy Alvarado, quien ha enseñado a niños pequeños desde hace 30 años y recientemente fue nombrada maestra del año en Willow. Además, escribe una columna en un diario local sobre los desafíos que enfrentan sus estudiantes. Y junto con su esposo e hijos construye casas para los menos afortunados durante los fines de semana en México. Un esposo que, por cierto, alguna vez fue un trabajador indocumentado en un restaurante mexicano cuando recién se conocieron hace varios años. He's a U.S. citizen now,
Ahora tiene la ciudadanía de Estados Unidos. Cuando lo conocí no tenía documentos, así que pensaba volver a México. Y es un trabajador mucho más comprometido de lo que yo nunca seré. Y en caso de que haya un apocalipsis zombie, te salvaría la vida. Yo te escribiría una historia sobre lo que está pasando. Él te salvaría la vida porque él sabe cómo hacer cosas reales. A través de fotos y grabaciones en audio, la maestra Alvarado crónica la travesía de sus estudiantes. Desde aprender a leer hasta aprender que si tomas un frijol pinto y lo riegas, crecerá y se convertirá en una pequeña planta viviente. Además, ayuda a sus estudiantes a enfrentar las críticas que algunas veces escuchan por parte de los residentes más afortunados de San Isidro, que viven en comunidades adineradas y que no están de acuerdo con que algunos de los impuestos que pagan por sus casas vayan a las escuelas que educan a los niños de Tijuana. ¿Por qué le molesta a la gente? ¿Por qué no quieren que los demás obtengan cosas gratis? Porque existe una desafortunada idea errónea de que esta gente viene del otro lado de la frontera para obtener beneficios y que vienen a tomar cosas gratis. Y estas ideas son propagadas por el clima político actual. Alvarado dice que hay chicos que vienen de Tijuana que asisten a su salón de clases día a día, y eso para la gente de niveles superiores es algo de qué preocuparse. Los maestros no toman asistencia, eso es responsabilidad de la oficina, así que hacen como que no están escuchando. No sé si viven en Tijuana, no sé si los veo cruzando cada mañana frente al 7-Eleven porque vienen de cruzar la frontera. No sé nada. Sé que se sientan en una silla, hacen su tarea, elevan su nivel de lectura, se portan bien y van a casa al final del día. El distrito escolar trató el tema de la política de residencia con nosotros a través de un correo electrónico en el que explica que reciben a los niños que cumplen todos los requerimientos de residencia estatal. Por ejemplo, a los estudiantes se les permite utilizar una dirección de un familiar o alguien viviendo en San Isidro cuando llenan los formularios escolares. O si los estudiantes y sus familias no tienen hogar, con San Isidro teniendo una de las mayores tasas de estudiantes y sus familias sin hogar en Estados Unidos, los estudiantes y sus familias tienen permitido escribir una dirección de uno de los distintos moteles de bajo costo del lugar y declarar que no tienen hogar y firmar una extensión, lo que hacen muchos. Y con esto pueden asistir a la escuela. Algunos estudiantes señalan que en ocasiones el distrito escolar simplemente parece ignorar la situación y raramente expulsa a estudiantes que vienen de Tijuana diariamente. Los estudiantes y los maestros por igual dicen que la mayor preocupación día a día es no saber qué pasará el día de mañana con sus familias, en el sentido de que la madre o el padre de alguien podría ser deportado en cualquier momento. Es una preocupación que comenzó inmediatamente después de la elección del actual presidente de Estados Unidos. The day after the election, the plaza out there, I swear to you, it looked like somebody had died. Un día después de la elección parecía como si alguien hubiese muerto. Había padres en esa plaza llorando sin parar y simplemente me acerqué a ellos y les dije, miren, vamos a arreglar esto. La próxima generación, sus hijos, yo me haré cargo y todo va a estar bien. Me siento optimista en el sentido de que creo que la población ha despertado de una manera que no ha pasado en mucho tiempo. Creo que nos hemos vuelto bastante complacientes. Y a pesar de que me parece terrible que el racismo y la misoginia y el religionismo sean completamente aceptables socialmente, también se ha despertado la otra mitad de la población que está harta de ser tan complaciente. Debemos actuar, necesitamos reaccionar, necesitamos ser proactivos. El primer recuerdo político de estos chicos será Trump y le dará forma a la manera en la que piensan. Espero que si los ayudo a ser buenos pensadores críticos, que les guste aprender y que sean buenas personas, tomarán esas cualidades y actuarán de acuerdo a eso. If I make them good critical thinkers and good learners and kind people, I hope that they'll take that and run with it. Al tiempo que la administración de Estados Unidos afirma que cada vez más ciudadanos estadounidenses están a favor de medidas más estrictas en contra de los inmigrantes indocumentados, sin importar el impacto sobre sus hijos nacidos en Estados Unidos, como los niños de San Isidro, descubrimos que muchos ciudadanos estadounidenses y dueños de propiedades en esta comunidad, de hecho, apoyan a los estudiantes que cruzan todos los días desde Tijuana. Por ejemplo, pasamos 2 horas de un día preguntando de manera aleatoria a dueños de propiedades y contribuyentes, y ninguno de los residentes se expresó en contra de que estos niños asistan a la escuela del lugar. ¿Viven en México y vienen aquí a la escuela? ¿Son ciudadanos estadounidenses? Así es, pero en muchos casos sus padres fueron deportados. Realmente no tengo ningún problema con eso. Siempre y cuando sean ciudadanos estadounidenses, merecen los mismos derechos que otro ciudadano.
Absolutamente, si son ciudadanos deben asistir aquí a la escuela. La gente de los impuestos inmobiliarios argumenta que no residen en el distrito y por lo tanto no deberían ser cubiertos por los impuestos sobre las propiedades. Si son ciudadanos estadounidenses tienen derecho a una educación. La gente que vive de la ayuda social no paga impuestos y sus hijos van a la escuela, así que deberían poder asistir a la escuela. No ayuda a su situación si no pueden ir a la escuela. Solo el residente local, Don Swanson, inicialmente dijo que estaba en contra de que los estudiantes recibieran educación en Estados Unidos. No me parece correcto. Creo que están aprovechándose de nuestro sistema. Esa es mi opinión. Hasta que le dijimos que la mayoría de esos chicos habían nacido en Estados Unidos. Son ciudadanos estadounidenses y están viviendo en México. Si son ciudadanos estadounidenses, no tengo ningún problema con eso. Para mí no hace ninguna diferencia en dónde te levantes por la mañana, siempre y cuando te presentes en el salón número 30 y te conviertas en un mejor ser humano y en alguien que le guste aprender como resultado de eso. Sería muy descorazonador ver a estos increíbles seres humanos, ver a sus padres excluidos porque le dieron una oportunidad a sus hijos. Me preocupa. Me preocupan mis bebés, me preocupan mucho sus padres. Sé que es bastante difícil hacer que la página 54 del libro de matemáticas sea importante para ellos cuando mamá fue deportada, o papá fue deportado, o tienen hambre o no tienen hogar, o cruzan diariamente y se quedan dormidos en clase porque se levantan a las 4 de la mañana. Se dice que los resultados de los exámenes en estas áreas están entre los peores en el estado de California. Las autoridades escolares señalan que todos estos cambios diarios ciertamente no facilitan el aprendizaje escolar. Las familias deportadas que ahora viven en Tijuana dicen que siguen enviando a sus hijos nacidos en Estados Unidos al otro lado de la frontera porque la educación es gratis, como en San Isidro, en comparación con las escuelas públicas en México, por ejemplo, donde los estudiantes y las familias están obligadas a pagar por todo, desde libros y lápices y otros útiles escolares, hasta uniformes de las escuelas públicas, y muchos otros cargos de servicios para los maestros y las escuelas. Simplemente imposible de pagar para muchos en un país en el que casi la mitad de la población vive por debajo de la línea de la pobreza y en donde los que trabajan ganan menos de $300 al mes. Otra razón por la que envían a sus hijos al norte, dicen, son los niveles de violencia en constante crecimiento en México. Existe la creencia de que los estudiantes que cruzan hacia Estados Unidos para obtener educación tendrán una mejor oportunidad de ser aceptados en una universidad estadounidense. Al tiempo que Palito dice adiós a su padre en Tijuana antes de dirigirse a la escuela en Estados Unidos, su padre dice que se siente agradecido con Estados Unidos de que su hijo pueda asistir al colegio allá al igual que otros chicos de su edad. Sin embargo, añade que espera que la actual administración de Estados Unidos disminuya la retórica a menudo negativa que él cree está dirigida a los mexicanos que, según él, simplemente están buscando una mejor vida. El gobierno habla de lo que no conoce. Si el gobierno dice una persona es, no sé, si una persona va a la cárcel por violencia, por drogas, automáticamente piensan que todos son así. Y no, o sea, son mucho más gente la que se levanta todos los días para trabajar, para salir adelante, para hacer las cosas bien, que los que buscan la manera fácil. Al tiempo que los estudiantes de preparatoria Víctor, María y Abigail llegan al lado estadounidense esta mañana, Víctor nos cuenta cuánto tiempo debe esperar su madre deportada para siquiera tener una oportunidad de regresar a Estados Unidos a estar con ellos. Necesita esperar al menos 10 años para poder obtener una visa para visitarnos. Honestamente es muy difícil. Lo más difícil para Víctor son todas las graduaciones que ha tenido y en las que sus padres deportados no han estado presentes. Cuando me gradué de secundaria, nadie vino a mi graduación. Veía a todos mis amigos con sus familias, mientras yo estaba ahí parado, solo en una esquina, preparándome para irme a casa. Víctor dice que espera que los desafíos que él y sus compañeros de escuela enfrentan al cruzar día a día y que los desafíos que muchos padres indocumentados enfrentan cada día, alguna vez sean vistos con más compasión y entendimiento. Todos somos humanos, todos somos uno. Deberíamos hacerlo mejor y no criticar a otras personas por su raza.
Los niños de padres deportados nacidos en Estados Unidos también pueden asistir a la escuela en México. No obstante, muchos de ellos no saben hablar ni escribir español. Eso ha generado presión sobre el sistema educativo mexicano y en muchos casos los estudiantes van quedándose atrás en su educación. Perú es el mayor productor de pisco del mundo. Chile, vecino del sur de Perú, tiene una larga historia de exportación de vinos. Su principal mercado era Estados Unidos, pero ahora es China. En 2017, Chile exportó más de 8 millones de cajas de vino a China, valoradas en 254 millones de dólares, lo que supone un incremento de casi el 24% con respecto al año anterior. Viajemos hasta la costa peruana para descubrir los secretos de esta deliciosa bebida procedente de destilado de uvas. Este aguardiente de uvas es responsable de una histórica disputa entre dos países. Perú y Chile reivindican que el pisco es su bebida nacional. Ambas variedades están hechas con uvas, pero según los expertos, a partir de ahí acaban las similitudes. Perú tiene argumentos con más historia en lo que respecta a la destilación de la uva. Los españoles trajeron las primeras uvas de Europa cuando hicieron de Perú el centro de su imperio en Sudamérica hace 500 años. A lo largo de su costa del Pacífico todavía se encuentran reliquias de su producción de épocas pasadas. En la región de Ica, a unos 200 kilómetros al sur de la capital peruana, se encuentra el corazón del pisco. Hoy, en una de las áreas más secas de esta región costera, Sebastián Bravo continúa con la tradición. Being so dry, doesn't allow us to produce many grapes. Al ser tan seco no podemos cultivar muchas uvas, no es una zona muy productiva, pero al mismo tiempo la escasez de uvas nos da una fruta de mucha calidad. Generalmente cuando una viña no está produciendo muchas uvas, la concentración de aromas y el sabor es mucho mayor. La Torontel, que es una de las que estamos cultivando ahora, se ha adaptado muy bien a esta condición específica, así que creo que la mejor Torontel que puedes encontrar en toda la región del pisco viene de esta zona. So, specifically Torontel, which is the one that we're harvesting right now, has adapted very, very well to this specific condition, to Ocucajes condition. La localización es clave, con la presión de las placas tectónicas del Pacífico y los Andes. Bajo los penetrantes rayos del sol de primeras horas de la mañana, los trabajadores recolectan las uvas que han sido adaptadas y que difieren de las que trajeron los españoles para hacer vino. If you want to get to know pisco, you really need to go deeper. Si quieres conocer el pisco necesitas profundizar, como haces con el vino, para comprender algo que es único, una bebida espirituosa en la que las variedades tienen diferentes expresiones, algo que no encuentras fácilmente. Something that you never find. There's no variety spirits apart from this one. El pisco es la bebida nacional de Perú y también la bebida nacional de Chile. ¿Cuál de los dos países lo elaboró primero? Perú, with no doubt, absolutely. We've been doing this for Perú, sin lugar a dudas, absolutamente. Hemos estado haciendo esto durante 400 años o más en esta zona. Pisco es un lugar de Perú. El producto adquirió el nombre de Pisco con el paso del tiempo porque era el principal puerto en el que se embarcaba y desde el que se exportaba. No hay discusión sobre eso. Chile ha estado elaborando su propio producto durante unos 80 años. Creo que pensaron que sería útil tomar su nombre porque tenía historia, por razones de marketing. Their product for 80 years. And I believe that they saw it useful to just grab this name that had a story for marketing purposes. El pisco peruano tiene denominación de origen, un estatus concedido a un producto intrínsecamente ligado al lugar en el que se hace, como el champán en Francia. El pisco proviene de un área que cuenta con un río, un valle y una ciudad con el mismo nombre. Se envió por barco a numerosos puertos de la costa sudamericana del Pacífico, incluido Chile, donde cambiaron los nombres para hacerse con él, según explica Isade Vázquez, especialista en derechos de autor.
En el caso de Chile, bueno, que es conocido que para darle argumento al tema de su denominación de origen, tuvieron que verse obligados a renombrar a una ciudad que terminó llamándose Pisco Elqui, ¿no? Pero que originalmente hay datos también históricos, antecedentes, que demuestran que la zona se llamaba La Unión. La producción de pisco se ha modernizado desde los tiempos de la prensa de la uva. Aunque exprimir 10 toneladas de uva lleva su tiempo. Perú produjo casi 11 millones de litros de pisco en 2017 y oficialmente, justo un año antes, sus exportaciones de este producto alcanzaron un valor de 8 millones de dólares. Paradójicamente, una tercera parte va a Chile, que consume mucho más pisco que los peruanos. Para hacer pisco primero tienes que hacer vino y eso es lo que están haciendo con estas uvas. El vino se guarda en estos tanques de plástico y luego se destila para lograr la bebida más característica de Perú. La destilación lleva meses o incluso años. Sebastián Bravo nos explica cómo se hace. The key to making good pisco is working with a lot of care. La clave para hacer un buen pisco es trabajar con mucho cuidado. Desde el principio necesitas las mejores uvas posibles, entonces tienes que elaborar un vino muy bueno. Luego puedes lograr un buen pisco si lo destilas adecuadamente. Este es el alambique, de hecho es de un alambique en el que se elaboraba Armagnac. Es como una gran vasija en la que pones el vino y lo calientas, en este caso con gas. Lo que haces es concentrarlo y extraer los vapores del vino. Concentrate an extraction of vapors from the wine. Vamos a verlo. Claro, vamos. Sebastián, parece como una olla. Estamos ahora en la parte de arriba. Hace bastante calor aquí. Parece una parte crucial del proceso. Cuénteme qué hace esto. So this is a still, okay? It's fully made out of copper. It's very important to be that way. And this is where we Esto es el alambique. Está hecho de cobre y es muy importante que sea así. Calentamos aquí el vino alrededor de 90 grados. Entonces recogemos sus vapores, el agua, el alcohol y muchos otros compuestos que están en el vino y pasan por este tubo hasta esta gran tina, donde se enfrían y se condensan de nuevo. Finalmente pasan al otro lado como pisco. Este es el producto final, 8 variedades hechas de diferentes uvas o combinaciones cultivadas en diferentes terrenos. Está la mayor parte de las características de aroma y son los compuestos. El pisco solía ser una bebida que no se llevaba a las fiestas, entonces se hizo popular en cócteles como el famoso pisco sour, pero pocos se imaginan que se pueden probar tantas variedades y saborear su complejidad como si fuera un vino. El renacimiento de esta bebida tradicional peruana está suscitando un gran interés, tanto para quienes la conocen bien como para los que la acaban de descubrir. El pisco se ha ido descubriendo en el tiempo como lo que es, ¿no? Con las variedades que tiene. Antes era un producto que se consumía en familia, en las regiones, pero no había un desarrollo. It is a bit like a wine tasting. It's the first time I've been to a pisco tasting. I think it's Es un poco como una cata de vinos. Es la primera vez que vengo a una cata de pisco, pero creo que deberían hacer muchas más. Es increíble ponerlos juntos y ver la enorme diferencia que hay en un licor que llamas pisco, pero que tiene diferentes nombres. Quienes realizan estas catas descubren una bebida con carácter, con una extensa variedad de sabores terrosos y aromas afrutados. Mucho más que un recurso para cócteles, el mejor pisco peruano se degusta solo. Con todo esto terminamos esta edición de América Ahora. Les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras cuentas oficiales de CGTN en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Weixin. Gracias por su sintonía y les invitamos a continuar disfrutando de nuestra programación. Soy Wang Xiaochuan, Beijing. Nos vemos en la próxima edición.